Buenas tardes, hermanos. Seguimos leyendo el libro Usted está preparado para el fin. Capítulo 1, el misterio de la iniquidad. El contexto mundial y las señales de la venida del Señor Jesús. Hace aproximadamente 2 años estaba leyendo la Biblia y me quedé impresionado por la porción registrada en Mateo 24, 3 al 13. En este pasaje los discípulos le preguntaron al Señor Jesús sobre las señales de su venida. Recuerdo que cuando era niño mis padres hablaban a mis hermanos y a mí sobre las profecías escatológicas contenidas en la palabra de Dios. Teníamos cultos familiares y así fuimos instruidos en la Biblia desde nuestra temprana edad. En esas oportunidades nos enseñaban acerca de las señales que acontecerán a la venida del Señor Jesús. La primera gran señal fue la restauración de la casa de la nación de Israel en 1948, 4 años antes de mi nacimiento. La segunda gran señal fue la reconquista de Jerusalén en 1967, en la Guerra de los 6 días. En esta época yo tenía 15 años y vivía en Carinho, en Río Grande del Sur, Brasil. Recuerdo que íbamos al colegio con nuestra radio a pilas y el profesor daba las clases con su radio encendida en volumen bajo. Cuando oíamos la lectura de los titulares de las noticias, el profesor interrumpía la clase y nos llamaba para oír las noticias alrededor del aparato. Así fue como acompañamos durante 6 días la victoria estrepitosa de Israel sobre los países árabes a su alrededor. La tercera gran señal relacionada con Israel será la construcción del templo en Jerusalén, que ocurrirá en las puertas de la segunda venida de Cristo. Los judíos ya tienen todo el material necesario preparado para esa reconstrucción. Sin embargo, están esperando la solución del único impedimento, la explanada de los mezquitas, situada en el monte del templo, Monte Moriah. En ese lugar se encuentran localizadas el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Se trata de un lugar aproximadamente en el estado situado en el antiguo templo, el cual los judíos no tienen acceso, pues el lugar exacto aún está en discusión. Hoy en día el Muro de los Lamentos es el lugar más cercano del lugar santísimo del Templo de Salomón, donde los judíos oran diariamente. No sabemos cómo ni cuándo será la reconstrucción del templo, pero ya que es necesario que ocurra para que se cumpla la promesa de la venida del Señor Jesús. Ese momento merece nuestra atención. Los cristianos deben estar atentos a los acontecimientos en el contexto mundial. Muchos están ocupados solo por las noticias deportivas. Sin embargo, al leer los periódicos es necesario prestar atención especialmente a los temas relacionados con el Medio Oriente y con Europa. Todo lo que está sucediendo en el mundo nos muestra la proximidad de la venida del Señor. El hecho de que la política norteamericana actual sea aislativa tiene que ver con el cumplimiento de las profecías, porque para que el anticristo se manifieste es necesario que Europa tenga un lugar preeminente. Creo que los Estados Unidos de América saldrán poco a poco del centro del escenario mundial. A pesar de tener un vínculo muy fuerte con Europa, este se efectúa a través de Inglaterra, quien anunció su salida de la Unión Europea.
la cual pronto se hará efectiva. Además de los acontecimientos en el escenario geopolítico, las transformaciones en la sociedad también revelan que Satanás está preparando el mundo de manera acelerada para la aparición del anticristo. La revolución sexual, que aparece con una intensidad cada vez mayor, hace una fuerte presión para que los registros de los nacimientos no contengan más el sexo de recién nacido. Las decisiones judiciales y las legislaciones estatales están caminando para que las personas decidan solo al cumplir la mayoría de edad si adoptará el sexo masculino o femenino o no, o binario. ¿Qué significa no considerarse ni hombre ni mujer? Esta es otra situación que está llevando a la extinción de valores morales de la sociedad y la base bíblica que los sustenta. Esto representa un gran riesgo, especialmente para las familias cristianas. Amén, Señor Jesús.